Bendiciones para cada uno de ustedes que en esta hermosa noche nos acompaña. Es para mí un gusto y un placer traerles un mensaje y continuar con nuestra semana de campaña que hemos dado inicio. Agradecemos al joven Abimael que ayer nos pudo enseñar que podemos confiar en Dios aún en medio de las dificultades. Él está ahí siempre para ayudarnos. Mi nombre es Adriana y en esta hermosa noche yo los quiero invitar a que ustedes se queden conmigo y juntos podamos aprender algo más. Hoy vamos a ver uno de los milagros cruciales que Jesús hizo en este mundo. Y fue, según los evangelios, dice que fue un milagro que le costó la vida a Jesús. Porque después de este milagro, los fariseos decidieron abiertamente matar a Jesús, porque no dudaron del poder y la gloria que él tenía. Y estoy hablando del milagro que se encuentra en San Juan capítulo 11. Voy a invitar a cada joven, a cada señorita, a cada hermano que en esta noche nos acompaña, que busquen sus Biblias y juntos vamos a leer San Juan capítulo 11. En esta hermosa historia yo quiero dejarte 3 pensamientos claros y precisos y que juntos tú y yo podamos aprender algo más. El Señor quiere tener un encuentro más contigo. ¿Recuerdas la historia de la mujer encorvada? Jesús enseñando en la sinagoga de Perea. Allí en Perea Jesús hizo 2 milagros, que era la de la mujer encorvada y del hombre hidrópido. Entonces Jesús estaba ahí en la sinagoga en Perea cuando vino un emisario con un mensaje claro y preciso que decía: Jesús, el que está enfermo es tu amigo y quiero que vayas a sanarlo. Los invito a leer el capítulo 11, versículo 5. Y dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Entonces, el que estaba enfermo era una persona que Jesús amaba. La Biblia dice que Jesús amaba a Lázaro. Es más, la Biblia registra que Lázaro era amigo de Jesús, pero estaba enfermo y enviaron a un mensajero a decirle a Jesús que su amigo estaba enfermo. El texto bíblico dice que Jesús estaba en Perea. De estar en Perea, Jesús tenía que ir a Betania, que era donde vivía Lázaro. Pero Jesús no se molestó. Jesús se quedó ahí. Y a mí me gusta lo que aquí nosotros podamos leer. Y lo que yo quiero decirles es que de Perea a Betania estaba como a 40 kilómetros. ¿Ustedes se imaginan caminando 40 kilómetros? En un día Jesús podría llegar. O en 2 días máximo. Entonces, Jesús no se molestó, Jesús se quedó ahí, que en vez de ir a Betania, se quedó en Perea. Unos días después, Jesús se fue para Judea. Y los discípulos le dicen: Jesús, ¿por qué no vas? Y Jesús le responde: mira, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Imagínate que tú seas Marta o seas María y que tu hermano esté agonizando a punto de morirse. Y le dices a Jesús que vaya a sanarlo, pero él no fue. Y el mensajero viene a ti diciéndote: dice Jesús que esta enfermedad no es para muerte, que es para la gloria de Dios. ¿O te imaginas tú siendo Lázaro, que tu amigo puede sanarte? No vino hacia ti para salvarte. La persona que dice que te ama no vino para curarte. Entonces, en una plática más íntima que Jesús tuvo con sus discípulos, en San Juan 11, versículo 11 dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Ahora, Jesús le dice esto a sus discípulos, y los discípulos, cuando alguien te dice que alguien está durmiendo, voy pues a despertarlo, tú puedes imaginarte que está durmiendo en una siesta o tiene un sueño natural. Y Jesús dice: Lázaro ha muerto, y me alegro que no esté ahí, porque solo así ustedes vean el poder que el Hijo de Dios tiene. Ahora, Jesús sabía que Lázaro había muerto, pero más sin embargo no fue, sino cuando él se enteró que Lázaro había muerto, fue cuando encaminó rumbo a Betania. Así que Jesús llegó 4 días después que Lázaro había sido enterrado. Nos imaginemos que en ese tiempo solo velaban a una persona un día, una noche. Entonces podemos decir que ya tenía
5 días de que Lázaro había muerto. Cuando Jesús iba hacia Perea, hacia Betania, donde vivía Marta y Lázaro, Jesús les decía a sus discípulos que él podía hacer un milagro. Entonces, quiero meterte hoy en la cabeza, en tu mente, o que quede en mi corazón, que a veces tenemos que aceptar la voluntad divina. A veces decimos, Dios, quiero esto así y así, y quiero esto ya, y nosotros vemos que Dios no nos responde, y queremos todo como nosotros se lo pedimos a Dios. Si tú quieres algo hoy, tú quieres que Dios te lo dé hoy, pero no aceptamos la voluntad de Dios, no aceptamos la voluntad divina en nuestra vida. Y de esta historia podemos aprender que nosotros debemos aprender a aceptar la voluntad divina en nuestra vida. Porque Jesús no solamente está manejando tu vida, Jesús no solamente lleva la historia de tu vida en sus manos, Jesús lleva la historia de la vida de muchas personas. Entonces, pero Jesús está ahí, está trabajando para que tú aceptes la voluntad divina. Tal vez un padre nos puede entender cuando su pequeño hijo le dice que quiere algo, algún obsequio, algún juguete, y el padre le dice que no. Entonces, pero no porque no quiere, sino porque hay un propósito detrás del esperar. Por eso lo primero que nos enseña esta historia es que debemos esperar la voluntad divina. Tenemos que aceptar, aprender la voluntad divina. La palabra de Dios nos enseña en esta historia de Lázaro que nosotros debemos de esperar la voluntad divina. El por qué Dios calla, el por qué Dios te dice que esperes y el por qué Dios no ha respondido a tu oración. Por más que tú no entiendas, por más que tú no comprendas por qué Dios no ha respondido a tu oración, déjame decirte que Dios está esperando el momento adecuado para que tú aceptes lo que Dios te va a mandar. Ahora, el versículo 17 dice, vino Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Lo primero que pasa cuando Marta escucha que Lázaro viene hacia donde está Lázaro es, se acerca a Jesús y le dice, y llora, y le dice, Jesús, ¿por qué no viniste antes? Porque si tú lo podías sanar, ¿por qué no viniste antes? Mi hermano está muerto. Y eso fue un reproche que hizo María. Y luego viene Marta y le sale y le dice lo mismo, Jesús, si hubieses estado antes, si hubieses escuchado al mensajero, mi hermano no habría muerto. Y le dice exactamente lo mismo, reproche. Reproche de María, reproche de Marta. Desde que Jesús llega a Betania es reproche. ¿Por qué no viniste antes? Entonces, ahora, nosotros a veces nos pasa algo en nuestra vida donde nosotros decimos, Jesús, o decimos, Dios, me fue mal. Si tú sabías que me iba a ir mal, ¿por qué no me mandaste una señal? ¿Por qué no me dijiste que no era por ahí? ¿O por qué no me enseñaste por dónde tenía que ir? Y nosotros reprochamos hacia el cielo. Entonces, cuando Marta viene y llora delante de Jesús, y me encanta qué dice el versículo 23. Y quiero invitarlo a cada uno de ustedes que busquen en su Biblia el versículo 23, donde dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Lo primero que me llama la atención es que Jesús no se puso a dar grandes discursos. Jesús no le dijo, tu hermano murió por esto, porque quiere hacer un milagro, sino le dijo, tu hermano resucitará. Entonces, no se puso a hacer grandes teologías con María ni con Marta. Le dijo, tu hermano resucitará. Y a veces nosotros nos encontramos en una situación cuando una persona está en un gran dolor, una palabra no le cura el alma, una palabra no le sana el lugar que una persona, un ser querido le haya dejado. Entonces Marta estaba con un dolor muy fuerte porque había perdido a su hermano y solo escucha, tu hermano resucitará. No hay momento más incómodo en nuestra vida como ser humano
estar al lado de alguien que ha perdido un ser querido. No sé si a ti, a ustedes les ha pasado que han estado al lado de alguien que llora, que sufre por la pérdida de un ser querido. No hay palabras que puedan consolar a esa persona. Por eso muchas veces cuando nos toca estar en ese momento, solamente decimos mi sentido pésame, o solamente les damos un abrazo, porque no hay palabras, y el por qué nunca lo vamos a entender. Entonces, y a veces decimos, sí, va a vivir. No sé si ustedes han dicho esto, va a resucitar. Sí, lo vamos a volver a ver. Pero eso no sana el dolor de esa persona en ese preciso momento. Ahora, esas palabras no cura el corazón. Tu hermano va a resucitar, le dijo Jesús. Y ella mirando al futuro le dice, yo sé que va a resucitar, yo sé que algún día en la resurrección lo va a hacer. Y Jesús me imagino yo la sonrisa de Jesús y le mira y le dice, yo no soy un rabino más, yo no soy un pastor más, yo no soy un hermano más de la iglesia, yo soy Jesús. Y si yo te digo, María, que va a resucitar, va a resucitar. Y hay un versículo muy conocido que en nuestra Biblia podemos encontrar que dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice, Marta, ¿crees en esto? ¿Tú crees en esto? ¿Tú crees en esto que en esta noche me estás viendo? Que tal vez has perdido a un ser querido, a tu abuelo, a tu papá, a un hijo que el pecado de este mundo te ha quitado. ¿Tú crees volver a ver a esa persona? ¿Tú crees que esa persona va a resucitar en algún momento? Jesús le dijo a Marta, tu hermano va a resucitar, porque él sabía que lo podía resucitar hoy. Y el mismo Jesús que resucitó en ese tiempo pasado, es el mismo Jesús que hoy puede resucitar a alguien en un futuro. Y la esperanza de tu corazón nunca debe de morir. El que vendrá en gloria y majestad en algún momento en esta tierra va a resucitar a la persona que tú tanto has querido, que en este momento te duele que se haya ido de tu lado. Ahora, Jesús es la resurrección y la vida hoy, para ti y para mí. Si creemos en eso, automáticamente nosotros sabemos que Jesús va a resucitar a alguien que nosotros hayamos perdido. Y luego un poquito después de que Jesús haya discutido con Marta, de haber analizado el dolor que ella tenía, de ver cómo Marta solamente le reprochaba lo que Jesús decía, y ver a los discípulos cómo ellos no creían en Jesús de que lo iba a resucitar. En el versículo 35, es el versículo más cortito del Nuevo Testamento, y dice, Jesús lloró. 2 palabras, Jesús lloró. Y son las 2 palabras más conmovedoras que nosotros podemos ver ahí. Jesús no lloró por Lázaro, porque él sabía que lo podía resucitar. Jesús, al ver a Marta y a María, que no creían en lo que Jesús podía hacer, a ver a los discípulos como ellos desconfiaban de Jesús, entonces ahí Jesús se puso a llorar, y lloró por los vivos, porque como en ese momento ellos que estuvieron presentes, como Jesús hacía varios milagros, ellos dudaron de Jesús. En ese preciso momento, cuando ellos en vida propia veían cómo Jesús sanaba a tantas personas, ellos dudaron de Jesús. Ahora, Jesús llora no por los muertos, sino por los vivos. Jesús llora por la incredulidad. ¿Sabes por qué? Porque a Jesús no le cuesta nada resucitar, no le cuesta nada hacer un milagro. Jesús había hecho un milagro, resucitar a alguien con la hija de Jairo, y esto es ¿cómo le podremos decir? Es como un ejemplo de que Jesús podía hacer eso, y lo iba a hacer ahora, porque Jesús veía cuánto costaba que las personas creían en él, cuánto costaba que en medio de las dificultades las personas confiaran en él. Ahora yo quiero decirte algo. Yo no lo digo yo, lo dice la Biblia. Si Jesús a través de la Biblia dice que crea, cree. Si Jesús te dice, yo soy la resurrección y la vida, cree. Dice que si tú aceptas a Jesús, tendrás la vida eterna. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cree, porque es verdad. Si Jesús dice, el texto bíblico de hoy dice que nosotros podemos creer en Dios,
Ya no hacer llorar a Jesús por una incredulidad de nosotros. Y este es el segundo concepto que yo quiero dejarte en esta noche. Que tú puedas creer en Dios. Cree en Él. Si Jesús dice que Él va a resucitar, cree. Si Jesús dice que Él va a venir a darte una vida mejor, cree. Si Jesús dice que el sábado es el día de reposo, cree. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, Jesús se acercó al sepulcro y le dijo, quiten la piedra. En aquellos tiempos, a las personas no los sepultaban como ahora lo hacen. En aquellos tiempos se le ponía una piedra y a las personas como podemos decir que lo enrollaban o lo envolvían con mantas o con telas. Y le ponían una piedra grande en una cueva, porque era en una cueva donde lo ponían. Y Marta le dice, Jesús, hiede ya. Han pasado 4 días. No profanes la poca integridad que le queda. Sigamos la lectura, ahí lo dice. No lo hagas. Y Jesús le dice, ¿no te dije si crees verás la gloria de Dios? Verás la gloria de Dios, Marta, María y todos los que estaban ahí. Quiten la piedra, crean en mí. Yo no lo hago para curiosar. Así dice la Biblia. Yo lo hago porque quiero hacer un milagro. Entonces, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Saben? En nuestra vida hay piedras que tenemos que quitar. Hay piedras que tienen que salirse de nuestro camino para que Dios haga milagros en nuestra vida. Hay que actuar en consecuencia. Dios hace lo imposible, donde no llegan nuestras fuerzas, pero lo posible te toca a ti y a mí. Dios se manifiesta en tu vida, se manifiesta alrededor de ti, en todas las personas. Pero hay algo que te impide llegar a Jesús. Quita la piedra. No te preocupes si hay una persona que está a tu lado y no te deja acercarte más a Jesús y piensas, me voy a quedar solo. No, quita la piedra. Y verás cómo Dios llega a tu vida, verás cómo Dios cambia tu vida, transforma tu vida y te da una esperanza. No tengas miedo, quita la piedra y camina y espera la voluntad de Dios. Bien, y antes de cuando quitaron la piedra, dice el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Hizo una oración audible y al decir esto, dijo, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de manos y dijo, desátenlo. Y al que habían velado 4 días, al que había estado enfermo, al que le habían llorado, ya no estaba más muerto, ya no estaba más enfermo. Jesús lo resucitó, ya no enfermo, sino con mucha salud. Jesús dio vida a un muerto. Jesús tiene el poder para que los sepulcros se conviertan en un lugar de felicidad. Jesús tiene el poder para que tu tristeza se convierta en una alegría. ¿Y te imaginas la cara de María y de Marta al ver que su hermano, al que ellos habían perdido, ahora estaba vivo? ¿Te imaginas la cara de los discípulos, de los que estaban a su alrededor? ¿Cómo Jesús había hecho este milagro? ¿Te imaginas eso? Ahora, la alegría que ahí había. Ahora, quiero llevarte a un futuro. ¿Te imaginas que tú hayas perdido a un ser querido? Yo no puedo decir quién, pero te imaginas que tú lo hayas perdido. Y en un momento, cuando Jesús venga, esa persona resucite. Y podrás encontrarte con Él. ¡Qué alegría! ¿Cuál será tu cara que vas a poner en ese momento? ¿De alegría? ¿De llanto? Yo no sé, pero quiero decirte que en ese momento Marta y María estaban llenos de alegría. Yo sé que muchos tienen miedo a la muerte, tienen miedo a morir. ¿Saben? El tiempo está cerca de que algún día nosotros vamos a morir, porque la vida no la tenemos comprada. Nos va a tocar enterrar a un ser querido, o nos va a tocar enterrar a uno de nuestros hijos. Pero si tú crees en Dios, vas a volver a verlo. Porque después de la muerte hay una nueva vida. Hay una coma en medio de la muerte,
que después de esa coma solo vendrá felicidad. Y el último concepto que quiero dejarte en esta noche es que Jesús quiere darte vida eterna. Quiere darte una vida abundante, así como se lo dio a Lázaro después de que lo habían sepultado. Él quiere hacer eso. La Biblia dice que Jesús vino y murió en una cruz para darte la oportunidad a ti y a mí de que seamos perdonados de nuestros pecados, para darte vida eterna, para que los sepulcros ya no sean más un lugar de llantos, sino de alegría. Tú y yo, en algún momento de nuestra vida, nos vamos a morir, pero más vale que nosotros nos muramos sabiendo que Jesús en algún momento va a venir y todos vamos a resucitar. Lo que quiero decirte es que si tú te tomas de las manos de Dios, vas a tener una vida abundante. Hay una esperanza para ti y para mí. Espera, cree, espera la voluntad divina, cree en Dios y tendrás una bonita salvación para ti, para tu vida, para tu familia. Acepta la voluntad divina en tu vida y acepta a Jesús en tu corazón. Y que siempre nosotros, al ver a alguien que está agonizando, darle siempre una palabra de aliento. Quiero invitarte a que no solamente yo, sino todos podamos ir al cielo y podamos contemplar una vida mejor. Toma una decisión, decide seguir a Jesús. Quita todo lo que te impide llegar a Él y tu vida será mucho mejor. Que el Señor te bendiga en esta noche y yo quiero orar por ti. Quiero orar por cada uno de los que nos están escuchando, no importa dónde estés. Pero quiero invitarte a que cierres tus ojos y que juntos busquemos a Dios en oración. Amantísimo Jesús, que tu morada es en las alturas de los cielos. Cuán grato, Señor, es poder llevar tu palabra a los rincones. Señor, ha sido un privilegio en esta hermosa noche poder compartir de tu palabra. Señor, que las personas que nos estén viendo puedan creer en ti, creer lo que dice tu palabra, confiar en ti, esperar la voluntad divina en sus vidas y que ellos siempre, Señor, siempre les vaya bien en sus vidas. Ayúdalos, Señor, a seguir por tus buenos caminos y que tú, Señor, en ti podemos tener una vida abundante. Señor, sé con cada uno de ellos. Bendícelos, guárdalos y protégelos siempre. Llénalos de tu amor, cúbrelos con el manto de tu justicia, Señor, y ayúdalos siempre a comprender que más vale estar 1000 años contigo que un día lejos de ti. Quédate con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de poder retirarme y de poderte decir hasta luego, quiero decirte que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por poder presenciar este bonito programa. Que el Señor te bendiga y te esperamos mañana a la misma hora de siempre que estamos iniciando y ten un encuentro decisivo más con Jesús. Que el Señor te bendiga.